El problema del hombre moderno es que intuye sus recursos ocultos, pero no se atreve a utilizarlos. La humanidad necesita ahora, más que nunca, que le enseñen nuevas ideas que tengan que ver exclusivamente con su mundo interior. Ideas de chamanes, no ideas sociales, ideas relativas al hombre afrontando lo desconocido, encarando su muerte personal. Hola, soy Lenin Alejandro y estás en Camino a la Gnosis. Por una u otra razón, no había subido un video al canal. Pero el día de hoy te traigo 2 capítulos del extraordinario libro de Carlos Castaneda, La Rueda del Tiempo. No dudo que alguno de ustedes ya lo haya leído, pero a mí me gusta leerlo y volverlo a leer porque es muy rico en muchos sentidos. Entonces, se me ocurre que puedan escucharlo mientras están haciendo alguna otra actividad que no les requiera de mucha concentración. Y así poder disfrutarlo una vez más. Los más versados en la obra de Castaneda saben que en este libro encontramos una especie de recopilación o una forma de estructurar toda la información que Castaneda fue hilando en 8 libros a través de casi 21 años, a partir de las enseñanzas que le transmitió su maestro y mentor, Don Juan Matus, un chamán indio, yaqui, de México. En esta especie de recopilación, y tras examinar las citas de la Rueda del Tiempo, se dice que Castaneda se dio cuenta con sorpresa que el modo en que Don Juan lo había guiado no tenía nada de improvisado, sino que la información que le dio fue determinada por una tradición que había sido iniciada por los chamanes que vivieron en México en tiempos remotos. Don Juan Matus lo introdujo al mundo de esos chamanes antiguos, y ese mundo se regía por un sistema cognitivo diferente al sistema que rige nuestro mundo cotidiano. Eso lo tuvo muy claro después Castaneda, que el mundo de los chamanes del México antiguo se regía en verdad por un sistema cognitivo muy diferente al nuestro. Para los chamanes, el tiempo era una disposición de la energía, un arreglo que el hombre podía tocar, mover y casi dirigir. Y gracias a la inmensa concentración que los chamanes desarrollaron a lo largo de sus vidas, esos chamanes fueron capaces de tocar la rueda del tiempo y moverla a tal punto que el propósito de su movimiento puede sentirse hasta nuestros días. Pero ya lo corroborarán ustedes al leer o escuchar este libro. Se darán cuenta y encontrarán fascinantes dichos e ideas, descripciones que proceden del mundo chamánico mexicano antiguo y que serán sin duda enriquecedores y una interesante fuente de aprendizaje y reflexión. Y pues nada, disfrútenlo. Citas de las enseñanzas de Don Juan. El poder reside en el tipo de conocimiento que uno posee. ¿Qué sentido tiene conocer cosas inútiles? Eso no nos prepara para nuestro inevitable encuentro con lo desconocido. Nada en este mundo es un regalo. Lo que ha de aprenderse, debe aprenderse arduamente. Un hombre va al conocimiento como va a la guerra, bien despierto, con miedo, con respeto y con absoluta confianza. Ir de cualquier otra forma al conocimiento o a la guerra es un error, y quien lo cometa puede correr el riesgo de no sobrevivir para lamentarlo. Cuando un hombre ha cumplido estos 4 requisitos, estar bien despierto y tener miedo, respeto y absoluta confianza, no hay errores por los que deba rendir cuentas. En tales condiciones, sus acciones pierden la torpeza de las acciones de un necio. Si un hombre así fracasa o sufre una derrota, no habrá perdido más que una batalla, y eso no le provocará lamentaciones lastimosas. Ocuparse demasiado de uno mismo produce una terrible fatiga. Un hombre en esa posición está ciego y sordo a todo lo demás. La fatiga misma le impide ver las maravillas que lo rodean. Cada vez que un hombre se propone aprender, tiene que esforzarse como el que más, y los límites de su aprendizaje están determinados por su propia naturaleza. Por tanto, no tiene sentido hablar del conocimiento. El miedo al conocimiento es natural.
Todos lo experimentamos y no podemos hacer nada al respecto. Pero por terrible que sea el aprendizaje, es más terrible la idea de un hombre sin conocimiento. Enfadarse con la gente significa que uno considera que los actos de los demás son importantes. Es imperativo dejar de sentir de esa manera. Los actos de los hombres no pueden ser lo suficientemente importantes como para contrarrestar nuestra única alternativa viable, nuestro encuentro inmutable con el infinito. Cualquier cosa es un camino entre 1.000.000 de caminos. Por tanto, un guerrero siempre debe tener presente que un camino es solo un camino. Si siente que no debería seguirlo, no debe permanecer en él bajo ninguna circunstancia. Su decisión debe de mantenerse en ese camino, o de abandonarlo, debe de estar libre de miedo o ambición. Debe observar cada camino de cerca y de manera deliberada. Y hay una pregunta que un guerrero tiene que hacerse obligatoriamente. ¿Tiene corazón este camino? Todos los caminos son lo mismo, no llevan a ninguna parte. Sin embargo, un camino sin corazón nunca es agradable. En cambio, un camino con corazón resulta sencillo. A un guerrero no le cuesta tomarle gusto. El viaje se hace gozoso. Mientras un hombre lo sigue, es uno con él. Existe un mundo de felicidad, donde no hay diferencia entre las cosas porque en él no hay nadie que pregunte por las diferencias. Pero ese no es el mundo de los hombres. Algunos hombres tienen la arrogancia de creer que viven en dos mundos. Pero eso es pura arrogancia. Hay un único mundo para nosotros. Somos hombres y debemos transitar con alegría el mundo de los hombres. El hombre tiene 4 enemigos naturales: el miedo, la claridad, el poder y la vejez. El miedo, la claridad y el poder pueden superarse, pero la vejez no. Su efecto puede ser pospuesto, pero nunca vencido. Comentario. La esencia de todo cuanto me dijo don Juan al principio de mi aprendizaje se halla encapsulada en la naturaleza abstracta de estas citas, seleccionadas del primer libro, Las enseñanzas de don Juan. En la época que se produjeron los hechos que se describen en el libro, don Juan hablaba mucho de liados, de plantas de poder, de mezcalito, del humito, del viento, de los espíritus de los ríos y los montes, del espíritu del chaparral, etc. Cuando más adelante le recordé la importancia que había dado a aquellos elementos y le pregunté que por qué no hablaba ya de ellos, admitió sin rubor que me había soltado toda aquella palabrería pseudo-india al principio porque mi aprendizaje lo necesitaba. Me quedé estupefacto. Me pregunté cómo podía afirmar tal cosa, que obviamente era falsa. Resultaba evidente que lo decía con sinceridad, y si había alguien capacitado para juzgar la veracidad de sus palabras y de sus estados de ánimo, ese era yo. No te lo tomes tan en serio, dijo riendo. Disfruté mucho contándote todas esas bobadas, y aún disfruté más porque sabía que lo hacía por tu bien. ¿Por mi bien, don Juan? ¿Qué aberración es esta? Sí, por tu bien. Te engañé dirigiendo tu atención sobre elementos de tu mundo que te provocaban una profunda fascinación. Y tú te tragaste el anzuelo, el sedal y la plomada. Lo único que me hacía falta era captar toda tu atención. Pero, ¿cómo podría haberlo hecho cuando tenías un espíritu tan poco disciplinado? Tú mismo me repetías una y otra vez que permanecías conmigo porque encontrabas fascinante lo que yo decía sobre el mundo. Lo que no sabías expresar era que la fascinación que sentías se debía a que apenas reconocías vagamente cada elemento del que te hablaba. Por supuesto, pensaba que aquella vaguedad era chamanismo y te atrajo, lo que quiere decir que te quedaste. ¿Le hace todo eso a todos, don Juan? No a todos, porque no todos vienen a mí, y sobre todo, porque no me intereso por cualquiera. Estuve y estoy interesado en ti, solo en ti. Mi maestro, el nahual Julián, me engañó de un modo similar,
Me engañó a causa de mi sensualidad y mi avaricia. Me prometió conseguirme todas las mujeres bonitas que lo rodeaban y me prometió cubrirme de oro. Me prometió una fortuna y caí en la trampa. Todos los chamanes de mi linaje han sido engañados de ese modo desde tiempo inmemorial. Los chamanes de mi linaje no son maestros o gurús. Les importa un comino enseñar su conocimiento. Quieren herederos para su conocimiento, no gente vagamente interesada en su conocimiento por razones intelectuales. Don Juan tenía razón cuando dijo que me había atrapado con su artimaña. Yo creía que había encontrado al chamán informante ideal al que todo antropólogo aspira. Fue en esa época cuando, bajo los auspicios de Don Juan y debido a su influencia, escribí diarios y recolecté viejos mapas que mostraban los sitios de los pueblos de los indios yaquis a lo largo de los siglos, comenzando por las crónicas de los jesuitas de finales del siglo XVIII. Registraba todos esos sitios e identificaba los cambios más sutiles, y me preguntaba y sopesaba por qué se trasladaban los pueblos a otros lugares y por qué disponían de forma ligeramente distinta cada vez que se reubicaban. Las pseudo-especulaciones sobre la razón y las dudas razonables me abrumaban. Recopilé miles de páginas llenas de posibilidades y notas abreviadas, extraídos de libros y de crónicas. Era un perfecto estudiante de antropología. Don Juan me animaba en mi fantasía tanto como podía. No hay voluntarios en el camino del guerrero, me dijo don Juan a guisa de explicación. Un hombre ha de ser forzado a seguir el camino del guerrero en contra de su voluntad. ¿Y qué hago con las miles de notas que recopilé a causa de sus engaños, don Juan?, le pregunté entonces. Su respuesta me conmocionó. Escribe un libro sobre ellas, respondió. De todos modos, seguro que si empiezas a escribirlo, nunca las utilizarás. Son inútiles, pero ¿quién soy yo para decírtelo? Averígualo por ti mismo. Sin embargo, no te propongas escribir un libro como lo haría un escritor. Proponte hacerlo como un guerrero, como un chamán guerrero. ¿Qué quiere decir con eso, don Juan? No lo sé, averígualo por ti mismo. Tenía toda la razón. Nunca utilicé aquellas notas. En cambio, y sin que yo lo pretendiera, me encontré escribiendo acerca de la existencia de un sistema de cognición diferente y de sus inconcebibles posibilidades. Citas de una realidad aparte. Un guerrero sabe que es solo un hombre. Su único pesar es que su vida es tan corta que no le permite hacer todas las cosas que quisiera. Pero para él eso no es un problema, es solo una lástima. Sentirse importante lo hace a uno pesado, torpe y banal. Para ser un guerrero se necesita ser liviano y fluido. Cuando los seres humanos se ven como campos de energía, parecen fibras de luz, como telarañas blancas, con hebras muy finas que circulan desde la cabeza hasta la punta de los pies. De ese modo, ante el ojo del vidente, un hombre aparece como un huevo de fibras que circulan, y sus brazos y piernas son como cerdas luminosas que brotan en todas direcciones. El vidente ve que cada hombre está en contacto con todo lo que le rodea, pero no a través de sus manos, sino mediante un montón de largas fibras que brotan en todas direcciones desde el centro de su abdomen. Estas fibras unen al hombre con lo que le rodea, conservan su equilibrio y le dan estabilidad. Cuando un guerrero aprende a ver, ve que un hombre, ya sea mendigo o rey, es un huevo luminoso, y no hay manera de cambiar nada. O mejor dicho, ¿qué podría cambiarse en ese huevo luminoso? ¿Qué? Un guerrero nunca se preocupa de su miedo. En vez de eso, piensa en las maravillas de ver el flujo de la energía. El resto son adornos, adornos sin importancia. Solo un chiflado emprendería por cuenta propia la tarea de hacerse hombre de conocimiento. A un hombre cuerdo hay que engañarlo. Hay montones de gente que acometerían con gusto la tarea, pero esos no cuentan. Casi siempre están rajados. Son cántaros que por fuera se ven en buen estado,
pero que comenzarían a gotear en el momento en que los sometieras a presión y los llenaras de agua. Cuando un hombre no se preocupa por ver, las cosas le parecen más o menos lo mismo que mira el mundo. En cambio, cuando aprende a ver, ninguna cosa es igual, cada vez que la ve, y sin embargo es la misma. Para el ojo de un vidente, un hombre es como un huevo. Cada vez que ve a un mismo hombre, ve un huevo luminoso, pero no es el mismo huevo luminoso. Los chamanes del México antiguo dieron el nombre de aliados a unas fuerzas inexplicables que actuaban sobre ellos. Los llamaban aliados porque pensaron que podrían servirse de ellos para su satisfacción, un concepto que resultó ser casi fatal para aquellos chamanes, porque lo que ellos llamaban aliados son seres sin esencia corpórea que existen en el universo. Los chamanes de hoy en día los llaman seres inorgánicos. Preguntar cuál es la función de los aliados es como preguntar qué hacemos los hombres en el mundo. Aquí estamos, eso es todo. Y los aliados están aquí como nosotros, y puede que estuvieran antes que nosotros. El modo más eficaz de vivir es vivir como un guerrero. Puede que un guerrero piense y se preocupe antes de tomar una decisión, pero una vez que la ha tomado, prosigue su camino libre de preocupaciones o pensamientos. Todavía habrá 1.000.000 de decisiones esperándolo. Ese es el camino del guerrero. Un guerrero piensa en su muerte cuando las cosas pierden claridad. La idea de la muerte es lo único que templa nuestro espíritu. La muerte está en todas partes. ¿Acaso está en los faros de un coche que alumbran tras de nosotros desde lo alto de una colina distante? Pueden permanecer visibles por un rato y entonces desaparecer en la oscuridad como si se los hubiera tragado la tierra, para aparecer sobre otra colina y luego desaparecer de nuevo. Esas son las luces que lleva la muerte sobre su cabeza. La muerte se las pone por sombrero y se lanza al galope, ganándonos terreno, acercándose más y más. A veces apaga sus luces, pero la muerte nunca se detiene. Un guerrero primero debe saber que sus actos son inútiles y, a pesar de ello, proceder como si no lo supiera. Ese es el desatino controlado del chamán. Los ojos del hombre pueden realizar dos funciones. Una es ver la energía en general tal como fluye en el universo, y la otra es mirar las cosas de este mundo. Ninguna de ellas es mejor que la otra. Sin embargo, educar los ojos solo para mirar es un lamentable e innecesario desperdicio. Un guerrero vive de actuar, no de pensar en actuar ni de pensar que pensará cuando haya actuado. Un guerrero elige un camino con corazón, cualquier camino con corazón, y lo sigue, y luego se regocija y ríe. Sabe porque ve que su vida se acabará demasiado pronto. Sabe porque ve que nada es más importante que lo demás. Un guerrero no tiene honor, ni dignidad, ni familia, ni nombre, ni patria. Solo tiene vida por vivir, y en tales circunstancias, su único vínculo con sus semejantes es su desatino controlado. Puesto que ninguna cosa es más importante que otra, un guerrero elige cualquier acto y lo actúa como si le importara. Su desatino controlado le lleva a decir que lo que él hace importa, y le lleva a actuar como si importara, y sin embargo, él sabe que no es así. De modo que, cuando completa sus actos, se retira en paz, sin preocuparse en absoluto de si sus actos fueron buenos o malos, si dieron resultado o no. Un guerrero puede optar por permanecer totalmente impasible y no actuar jamás, y comportarse como si realmente le importara ser impasible. También eso sería genuinamente correcto, pues también ese sería su desatino controlado. No hay vacío en la vida de un guerrero, todo está lleno a rebosar, todo está lleno a rebosar y todo es igual. El hombre corriente se preocupa demasiado por querer a otros o por ser querido por los demás. Un guerrero quiere, eso es todo. Quiere lo que se le antoja o a quien se le antoja, sin más, porque sí.
Un guerrero acepta la responsabilidad de sus actos, hasta del más trivial de sus actos. El hombre corriente actúa según sus pensamientos y nunca asume la responsabilidad por lo que hace. El hombre corriente es o un ganador o un perdedor, y dependiendo de ello se convierte en perseguidor o en víctima. Estas dos condiciones prevalecen mientras uno no ve. Ver disipa la ilusión de la victoria, la derrota o el sufrimiento. Un guerrero sabe qué espera y sabe lo que espera, y mientras espera no desea nada, y así cualquier caza que recibe, por pequeña que sea, es más de lo que puede tomar. Si necesita comer, encuentra el modo porque no tiene hambre. Si algo lastima su cuerpo, encuentra el modo de pararlo porque no tiene dolor. Tener hambre o tener dolor significa que el hombre no es un guerrero, y las fuerzas de su hambre y de su dolor lo destruirán. Negarse a sí mismo es una entrega. Entregarse a la negación es con mucho la peor de las entregas. Nos fuerza a creer que estamos haciendo algo valioso, cuando de hecho solo estamos fijos dentro de nosotros mismos. El intento no es un pensamiento, ni un objeto, ni un deseo. El intento es lo que puede hacer triunfar a un hombre cuando sus pensamientos le dicen que está derrotado. Actúa aún a pesar de que el guerrero se haya entregado. El intento es lo que lo hace invulnerable. El intento es lo que envía a un chamán a través de una pared, a través del espacio al infinito. Cuando un hombre se embarca en el camino del guerrero, poco a poco se va dando cuenta de que la vida ordinaria ha quedado atrás para siempre. Los medios del mundo ordinario ya no le sirven de sostén y debe adoptar un nuevo modo de vida para sobrevivir. Cada pizca de conocimiento que se convierte en poder tiene a la muerte como fuerza central. La muerte da el toque definitivo. Todo lo que la muerte toca, en verdad, se vuelve poder. Solo la idea de la muerte da al hombre el desapego suficiente para ser capaz de no abandonarse a nada. Un hombre así sabe que su muerte lo está acechando y que no le dará tiempo para aferrarse a nada, así que prueba, sin ansias, todo de todo. Somos hombres y nuestro destino es aprender y ser arrojados a nuevos mundos e inconcebibles. Un guerrero que ve la energía sabe que no hay fin a los nuevos mundos que se abren a nuestra visión. La muerte es un remolino, la muerte es una nube brillante en el horizonte, la muerte soy yo hablándote, la muerte sois tú y tus cuadernos de notas. La muerte no es nada, nada, está aquí, pero no está aquí en absoluto. El espíritu de un guerrero no está hecho a la entrega y a la queja, ni está hecho a ganar o perder. El espíritu de un guerrero está hecho solo a la lucha, y cada lucha es la última batalla del guerrero sobre la tierra. Por eso el resultado le importa muy poco. En su última batalla sobre la tierra, el guerrero deja fluir su espíritu libre y claro, y mientras se entrega a su batalla, sabiendo que su intento es impecable, un guerrero ríe y ríe. Nos hablamos innecesariamente a nosotros mismos acerca de nuestro mundo. De hecho, mantenemos nuestro mundo con nuestro diálogo interno. Y cuando dejamos de hablarnos sobre nosotros mismos y nuestro mundo, el mundo es siempre como debería de ser. Con nuestro diálogo interno lo renovamos, lo encendemos de vida, lo sostenemos. No solo eso, sino es que también escogemos nuestros caminos al hablarnos a nosotros mismos. De ahí que repitamos las mismas elecciones una y otra vez hasta el día en que morimos. Porque continuamos repitiendo el mismo diálogo interno una y otra vez hasta el preciso momento de la muerte. Un guerrero es consciente de ello y lucha por detener su diálogo interno. El mundo es todo lo que hay aquí encerrado, la vida, la muerte, la gente y todos los demás que nos rodea. El mundo es incomprensible, jamás lo entenderemos, jamás desentrañaremos sus secretos. Por eso debemos tratarlo como lo que es, un absoluto misterio. Las cosas que la gente hace no pueden, bajo ninguna condición, ser más importantes que el mundo. De modo que un guerrero trata el mundo como un misterio interminable, y lo que la gente hace
como un desatino sin fin. Comentario. En las citas extraídas de una realidad aparte, empieza a evidenciarse con notable claridad el sentido de ánimo que los chamanes del México antiguo plasmaron en todos sus empeños de intento. El propio don Juan me señaló, en nuestras conversaciones sobre aquellos antiguos chamanes, que un aspecto de su mundo que resultaba de supremo interés para los modernos practicantes era la afiladísima conciencia que esos chamanes habían desarrollado sobre la fuerza universal que llamaban intento. Explicaba que el vínculo que cada uno de esos hombres tenía con dicha fuerza era tan limpio y nítido que podían influir en las cosas a placer. Don Juan decía que el intento de esos chamanes, desarrollado con tal afilada intensidad, era la única ayuda con la que contaban los practicantes modernos. Lo expresó en términos más mundanos al decir que los practicantes modernos, si fueran honestos consigo mismos, estarían dispuestos a pagar cualquier precio por el hecho de vivir al amparo de un intento semejante. Don Juan afirmaba que cualquiera que mostrara el más leve interés por el mundo de los chamanes de la antigüedad era inmediatamente atraído al círculo de su afiladísimo intento. El intento de aquellos chamanes era, para don Juan, algo inconmensurable que ninguno de nosotros podía cancelar. Por otra parte, razonaba, no había necesidad de cancelar un intento semejante, ya que era la única cosa que importaba, era la esencia del mundo de aquellos chamanes, un mundo que los modernos practicantes codiciaban más que cualquier otra cosa imaginable. El sentido de ánimo que emana de las citas de una realidad aparte no es algo que yo arreglara a propósito. Ese talante afloró con independencia de mis deseos y objetivos. Incluso podría decir que era lo opuesto a lo que tenía en mente. Era el misterioso resorte de la rueda del tiempo que, oculto en el texto del libro, se había activado súbitamente adquiriendo un estado de tensión. Una tensión que dictaba la dirección de mis esfuerzos. Mientras escribía una realidad aparte, podía afirmar con toda honestidad que estaba felizmente involucrado en un trabajo de campo antropológico, al menos en lo que concernía a mis sentimientos acerca de mi trabajo. De hecho, mis sentimientos y pensamientos se encontraban tan alejados del mundo de los chamanes de la antigüedad como los del que más. Don Juan tenía una opinión diferente. Siendo un guerrero experimentado, sabía que yo no tenía ninguna posibilidad de sustraerme al magnetismo del intento que aquellos chamanes habían creado. Ya estaba inmerso en él, al margen de lo que creyera o deseara. Ese estado de cosas desencadenó en mí una ansiedad subconsciente. No era una ansiedad que pudiera definir o localizar, ni siquiera estaba consciente de ella. Impregnaba mis actos sin darme la posibilidad de detenerme conscientemente en ella o de buscarle una explicación. Volviendo la vista atrás, solo puedo decir que estaba mortalmente asustado, aunque no podía determinar qué era lo que me asustaba. Intenté analizar muchas veces esa sensación de temor, pero inmediatamente me sentía fatigado, aburrido. Al momento encontraba infundadas y superfluas mis indagaciones, y terminaba abandonándolas. Le pregunté a don Juan sobre mi estado de ánimo. Quería su consejo, su opinión. Solo estás asustado, dijo. Eso es todo. No busques razones misteriosas para tu miedo. La razón misteriosa está justo delante de ti, a tu alcance. Es el intento de los chamanes del México antiguo. Estás tratando con su mundo, y ese mundo te muestra su rostro de vez en cuando. Por supuesto, no soportas esa visión. Tampoco yo podía soportarla en mi época. Ninguno de nosotros la podía soportar. ¿Me está hablando con enigmas, don Juan? Sí, de momento. Algún día te resultará claro. Por ahora es una estupidez intentar hablar de ello o darte explicaciones. Nada de lo que estoy intentando mostrarte tendría sentido. Cualquier banalidad inconcebible tendría infinitamente más sentido para ti en este momento. Don Juan tenía razón. Todos mis temores estaban provocados por una banalidad de la que me avergonzaba entonces, y todavía me avergüenzo ahora. Tenía miedo a ser poseído por el demonio. Tales temores me habían sido inculcados desde una edad muy temprana. Cualquier cosa inexplicable era naturalmente algo diabólico, algo maligno que buscaba destruirme.
Cuanto más profundas eran las explicaciones de don Juan acerca del mundo de los antiguos chamanes, mayor era mi sensación de que necesitaba protegerme. Esa sensación no era algo que pudiera expresarse con palabras. Más que una necesidad de proteger el yo, se trataba de la necesidad de proteger la veracidad y el innegable valor del mundo en el que vivimos los seres humanos. Mi mundo era para mí el único mundo reconocible. Si ese mundo era amenazado, se producía en mí una reacción inmediata, una reacción que se manifestaba en una clase de miedo que nunca sabré explicar. Un miedo que hay que haber sentido para poder captar su inmensidad. No era un miedo a la muerte o al dolor, era más bien algo inconmensurable, más profundo que eso. Era tan profundo que cualquier practicante de chamanismo sería incapaz tan siquiera de conceptualizarlo. Has llegado tras un rodeo a ponerte justo enfrente del guerrero, dijo don Juan. Por aquel entonces ponía muchísimo énfasis en el concepto de guerrero. Decía que ser guerrero era, por supuesto, mucho más que un mero concepto. Era un modo de vida, y ese modo de vida era lo único que podía detener el miedo y el único canal del que podía servirse un practicante para dejar circular libremente el flujo de su actividad. Sin el concepto de guerrero era imposible superar los obstáculos del camino del conocimiento. Don Juan definía al guerrero como un luchador por excelencia. Era un estado de ánimo, un talante propiciado por el intento de los chamanes de la antigüedad. Un ánimo en el que cualquier hombre podía introducirse. El intento de aquellos chamanes, dijo don Juan, era tan agudo, tan poderoso, que solidificaba la estructura de guerrero en quienquiera que lo pulsara, aun cuando no fuese consciente de ello. Para los chamanes del México antiguo, el guerrero era en síntesis una unidad de combate tan afinada para la lucha en su entorno, tan extraordinariamente alerta que, en su forma más pura, no necesitaba nada superfluo para sobrevivir. Un guerrero no tenía necesidad de regalos, ni de ser apoyado con palabras o con actos, ni de recibir consuelo o incentivos. Todas esas cosas estaban incluidas en la propia estructura del guerrero. Dado que tal estructura estaba determinada por el intento de los chamanes del México antiguo, aquellos chamanes se aseguraron de incluir en ella cualquier cosa previsible. El resultado final era un luchador que luchaba solo, y que extraía de sus propias silenciosas convicciones todo el impulso que precisaba para seguir adelante, sin quejas, sin necesidad de reconocimiento. Personalmente, encontraba fascinante el concepto de guerrero, al tiempo que me parecía una de las cosas más aterradoras con las que jamás me había topado. Pensaba que, de adoptar ese concepto, llegaría a esclavizarme sin tener el tiempo o la disposición para protestar, analizar o quejarme. Quejarme había sido un hábito de toda mi vida, y la verdad, habría luchado con uñas y dientes con tal de no renunciar a él. Pensaba que quejarse era propio de un hombre sensible, valiente y directo, que no titubea en defender sus actos ni en decir lo que le gusta y lo que le disgusta. Si todo eso iba a convertirse en un organismo luchador, corría el riesgo de perder más de lo que podía soportar. Eso era lo que pensaba por dentro, y sin embargo, codiciaba la dirección, la paz, la eficiencia del guerrero. Una de las grandes ayudas que emplearon los chamanes en el México del Antiguo para establecer el concepto de guerrero fue la idea de tomar nuestra muerte como compañera, como testigo de nuestros actos. Don Juan decía que en cuanto se acepta esta premisa, por muy livianamente que sea, se tiende un puente que salva el abismo entre nuestro mundo de los asuntos cotidianos y algo que tenemos enfrente y que no tiene nombre. Algo que está perdido en una niebla, que parece no existir, algo tan tremendamente difuso que no puede utilizarse como punto de referencia, pero que está allí, innegablemente presente. Don Juan afirmaba que el único ser de la tierra capaz de cruzar ese puente era el guerrero, silencioso en su lucha, imparable porque no tiene nada que perder, práctico y eficaz porque tiene todo que ganar.